Yo creo que el momento en el que nos tocó abordar la cuarta transformación, sobre todo estos últimos meses de inicio, yo creo que se caracterizan por ese látigo con el que se está intentando gobernar un Estado completamente desbocado. Un Estado que satisfacía intereses privados, un Estado que estaba al servicio de familias, de grupos políticos de poder, de grandes empresarios, de las condonaciones fiscales. Ahorita hay un proceso político que en lo ideológico es muy curioso. Porque nosotros somos gente de izquierdas que está a favor de un Estado fuerte que consiga poner orden en lo social, abrazando a los que se quedaron fuera, pero estos primeros meses son de vaciamiento del Estado, porque son de limpieza, son de sacar todas las instituciones que no funcionaron, sacar todos los funcionarios que se hicieron poderosos, soberbios y arrogantes cuando no corruptos desde el poder. Hay un momento primario que es de vaciamiento del Estado, antes de fortalecer el Estado. Y por eso desde la izquierda ideológica a veces hay cosas que nos cuesta ver, entender y procesar. Con el tema de las estancias infantiles estaba muy claro de decir, bueno, yo soy una persona de izquierdas, yo quiero que el Estado provea este servicio, no que le dé el dinero a los papás, pero también quiero que se acabe la mafia de los Calderón, de los Zavala, de los Gómez del Campo, dueños de la guardería ABC, por cierto, que estaban haciéndose multimillonarios aprovechándose de este espacio que el Estado les concesionaba. Bueno, primero vamos a limpiar eso como un mecanismo intermedio, vamos a otorgar ese dinero a los padres, pero yo como persona de izquierda quiero que haya un sistema público de estancias y de guarderías infantiles que pertenezca al Estado, que apoye a la gente y que esté presente para los niños y las niñas, ¿no? Ese yo creo que es un segundo paso. En estos primeros meses lo que había es que tomar la estructura de un Estado que no satisfacía a la gente, que satisfizo intereses privados siempre. Yo creo que no se configuró políticamente algo como un bloque opositor. Se configuró por el momento un bloque reaccionario, que haga lo que haga el presidente y lo haga bien o mal, inexorablemente tiene alguna crítica con la que golpear, siempre encuentra algo con lo que salir golpeando cualquier decisión del presidente. Paso adelante el presidente, golpe, paso adelante el presidente, golpe. Eso nos da la claridad de que no estamos ante un bloque opositor, sino ante un bloque profundamente reaccionario. Yo creo que esto le puede dar la tranquilidad al presidente de que los reaccionarios reaccionan y siempre reaccionan por detrás. Y él va a tener la tranquilidad de seguir gobernando mientras un grupo de personas chilla, grita y no aporta nada a la sociedad mexicana. Pero como demócratas tenemos que avanzar a que se configure un verdadero bloque opositor sensato, democrático, que aporte propuestas, y eso no existe. El PAN está en delirios completamente autoritarios, el PRI está en la guerra por repartirse las migajas y en los amparos para ver cuál de ellos acaba después en prisión, ¿no? Estamos en ese planteamiento en el que la oposición está completamente despistada y por consiguiente se configura de una manera reaccionaria. Y luego Andrés también polariza, sí, y eso es bueno, porque la democracia es que haya ideas confrontadas, visiones del mundo diferentes que se pueden poner encima de la mesa, respetando la vida, la integridad, la presencia y el derecho de los adversarios, ¿no? Yo creo que cuanto más conversación pública, polarización, diálogo, debate hay en la vida pública nacional, mayor es la calidad democrática de un país. Y México necesitaba, y lo necesitaba urgentemente, mejorar su calidad democrática. Reforma todo lo deforma y ya a partir de ahí ya podemos empezar a conversar. Llamar fifí a los reaccionarios, a los corruptos, a los que saquearon el Estado, a los que con convenios de chayote maquillaron la realidad, se me hace hasta tierno, se me hace hasta dulce. O sea, perdón, llamar fifí a esa estructura de poder miserable que saqueó al Estado, se me hace hasta bonito. Por favor, que no se hagan los sentidos y no se tiren al piso tan rápido, que llamarles fifís no tiene absolutamente nada que ver con el daño que ellos le hicieron al Estado. Yo creo que el presidente le está haciendo un favor llamándoles solo fifís. Ahora bien, esa polarización que se supone que genera esto divide la sociedad, no, la sociedad ya estaba dividida, la sociedad ya estaba rota, con 53 millones de pobres, con una desigualdad galopante, con una pobreza terrible, con unos índices de violencia que han fragmentado el tejido social. La sociedad ya estaba rota y ponerle nombre a la división
separar ideológicamente entre culpables y entre el bloque popular que está intentando arreglar el desastre de las últimas décadas, eso no rompe la sociedad, eso le pone nombre a la desigualdad para intentar combatirla, para poder enfrentarla, para solucionar esa herida, esa brecha tan terrible que tiene la sociedad mexicana. Aquí hay dos fenómenos. El primero, que es de carácter político. Es de carácter político en tanto se intenta golpear al presidente con una cuestión estructural que lleva décadas encima de la mesa por decisiones que él no tomó, como fueron la guerra contra el narcotráfico, como fue la predilección de unos cárteles del narcotráfico por otros. Es sorprendente ver a Felipe Calderón hablar de temas de violencia cuando Felipe Calderón presuntamente recibía sobornos del narcotráfico mientras este país se convertía en un cementerio. Eso es una vergüenza escuchar lesiones morales de ese tipo de gente. Muy bien, esa es la parte política. Ahora viene la parte social y aquí sí es completamente legítima la crítica. Hay un libro maravilloso, está publicado por Fondo de Cultura Económico, se llama Sociedades extremadamente violentas y habla de cómo cuando los tejidos sociales se rompen por sobreexposición de violencia social, real, simbólica, mediática, al final los índices de violencia durante décadas van a ir en aumento y contrarrestar eso requiere de medidas estructurales, requiere de mucho tiempo, requiere mucha paciencia y también requiere de dejar de maquillar cifras. Porque en el gobierno de la Ciudad de México, si uno ve las cifras, por ejemplo, de feminicidios, podría pensar que en los últimos 6 años no se cometió casi un solo feminicidio en esta ciudad. Y eso no es cierto. A las mujeres las han matado en esta ciudad sistemáticamente. Los feminicidios existían. Otras cosas es que no se abrieran las carpetas de investigación, que no se catalogasen como feminicidios, que nunca resolvieran. Muy bien, hay que dejar de maquillar las cifras, hay que poner el sistema judicial a funcionar. Y si eso hace que se multipliquen los números, que se multipliquen los números. Mientras no se multipliquen los casos, estaremos en lo correcto. ¿Están creciendo los casos? Probablemente sí, porque la sociedad está completamente rota. Y porque se necesitan medidas estructurales que van desde combate a la pobreza, desde combate a la inseguridad, desde reintegración de miles de personas que quedaron fuera del Estado y que quedaron en las redes de la marginalidad y la delincuencia y que a partir de ahora tienen que introducirse nuevamente en la vida pública. Hay una cosa muy deshonesta de las fake news y no es ni siquiera que sean mentiras, es aún más deshonesto. Es que quien enuncia la fake news, quien la dice, quien la publica, quien la mueve y quien la difunde, piensa que su audiencia es abiertamente idiota, abiertamente manipulable. En el momento en el que tú dices una mentira a tu audiencia sabiendo que es mentira para que tu audiencia se la crea y la comparta, estás tratando a tu audiencia como alguien manipulable, sin capacidad crítica, sin capacidad de pensamiento, de ideas propias, y además lo vas a dejar en ridículo 12 horas después cuando se desmienta. Esa es la falta de respeto que están teniendo algunos comunicadores, principalmente comunicadores políticos, que tienen una audiencia que confía en ellos, que son referentes de opinión y que dejan en ridículo a su gente cada vez que comparten una fake news que dice tal persona. Y me refiero a Denise Dresser y me refiero a Carlos, director de periodismo del CIDE, bravo regidor. O sea, ¿cómo puede ser que un doctor en periodismo esté compartiendo fake news? ¡Qué vergüenza! O sea, están dejando en ridículo a su audiencia, más allá de ellos mismos y de sus legitimidades, que ahí cada quien se gobierna a sí mismo, a su audiencia. Yo creo, y ahora ya me voy únicamente a la oposición política partidaria, yo creo que lo que decíamos antes, como están en modo bloque reaccionario y no en modo bloque opositor, no tienen agenda. Y en el momento en el que no tienen agenda, pierden el tiempo con cuestiones menores que además son totalmente mentiras. Y yo ahí te lo digo porque lo sufrí en primera persona. Yo tuve al Partido Acción Nacional pidiendo durante 5 días que me deportasen del país. Porque como no soy mexicano de nacimiento y estoy aquí opinando, pues que me saquen del país. La oposición perdió 5 días en esta tontería que tiene aquí delante. O sea, no puede ser, no tienen agenda, no tienen forma, no tienen tema, se paran en minucias, que si la longaniza del presupuesto que nunca se compró y encima luego celebran que gracias a ellos es que no se compró lo que dijeron que habían comprado. Son ridículos. Por favor, la democracia los necesita, pero los necesita bien, no los necesita haciendo el ridículo en redes sociales. Estos días le preguntaban al presidente del PAN, a Marco Cortés, que cuánto cobraba y le dice a la periodista que no lo sabe. Pero qué vergüenza, pero qué líderes políticos tiene la oposición, pero qué referentes morales les quedan. El jefe Diego, o sea, ¿qué persona de moral
medianamente digna le queda a la oposición. Se me ocurren muy pocos cuadros, se me ocurre muy poca gente que pueda revitalizar un espectro político que es necesario en democracia. Yo estoy completamente en desacuerdo con los conservadores, completamente, porque para mí un conservador es quien prefiere la injusticia antes que el desorden. Y yo eso, en mi paradigma ideológico, no lo tolero. Pero entiendo que la democracia los necesita. ¿Dónde están? No los veo. No tienen ningún cuadro moral, político, ideológico. Tienen legisladores que se dedican a gritar y a inventarse noticias, que en el mejor de los casos consiguen 1000 retweets en Twitter y consideran que con eso han marcado la agenda opositora. No puede ser, la democracia necesita gente comprometida, aunque sea en la derecha. Pero todas las cosas que yo le cuestiono a las 4T es porque no nos dio tiempo de hacerlo o no llegamos suficientemente lejos para hacerlo. Y aquí siempre hablo yo en un plural colectivo. No nos dio tiempo, en el sentido de que esto tiene que ser un movimiento social. No es un partido, no es un gabinete de gobierno. Estamos hablando de un movimiento de transformación social que involucra a millones de personas más allá de su voto, de su filiación partidista o de su ideología. A la gente que quiere transformar la realidad. Dejando eso claro, ¿qué le puedo yo cuestionar a la 4T? Ha habido cosas en las que, primero, la limpieza del Estado ha sido insuficiente, hay muchas instituciones que siguen completamente sucias y otras donde sí se han visto cambios importantes. El Instituto Nacional de Migración era un mugrero y por fortuna ya no es tan mugrero. Probablemente sigan quedando algunos granitos negros, pero dentro de lo que cabe el Instituto Nacional de Migración, y eso tengo millones de experiencias para demostrarlo, ya no es el principal centro de chartaje de este país para las personas que entran en el aeropuerto. Luego, la temática migratoria está siendo dificilísima. Es cierto que está el chantaje cobarde de los Estados Unidos del otro lado del muro, pero aún así hay mucho que mejorar en temas de derechos humanos. Protección a periodistas. Protección a periodistas sigue siendo fundamental y hay que ponerle más atención. Desaparecidos. Búsqueda de desaparecidos es fundamental y hay que ponerle más atención. No me cabe duda que Alejandro Encinas se está partiendo la espalda porque eso salga adelante, pero necesita más apoyo del Estado para sacar esas tareas adelante. Yo creo que nos falta mucho por hacer por la situación en la que estaba el país en derechos humanos. Y luego a mí no me preocupa tanto el tema del crecimiento económico. Yo tengo clarísimo que para repartir la riqueza hay que crecer. Eso es un hecho evidente. Pero lo que no se vale es que hubiera porcentajes de crecimiento económico bajos o altos a costa de los de siempre y que la riqueza se quedase entre 10 familias y que la brecha de desigualdad se abriera más. Yo prefiero un reparto más equitativo de la riqueza que unos números macroeconómicos que están en las nubes, pero que no reflejan la realidad de la población mexicana. Yo creo que hay que crecer, pero con justicia. Pues mucha suerte. A ver de dónde sacan los votos. Veremos a ver, la democracia da muchas sorpresas. Yo no quiero afirmar nada, pero yo creo que en el 21 les va a pasar factura a esta oposición tan reaccionaria que tienen, porque cuando uno se cierra en lo ideológico, al final se acaba quedando con su gente hiperradicalizada, hiperpolitizada, hiperruidosa, pero en su pequeño espectro de lo social. Yo creo que mientras Andrés está construyendo para sectores populares, para sectores medios y mantiene cordialidad con los altos sectores económicos de la sociedad, la oposición está rompiendo por todos lados con amparos judiciales, intentando bloquear decisiones populares. Está la reaccionaria. Y así no se construyen votos. Y así no se construyen lealtades populares con la gente. La gente no entiende que esté defendiendo sus derechos el PAN hablando de longanizas en la tribuna de la Cámara de Diputados. Es que así no se defiende a la gente. Yo creo que el único partido opositor que podría llegar a crecer es el Movimiento Ciudadano. Yo creo que el PRI no va a crecer mucho y el PAN, yo creía que iba a aglutinar a todo ese sector antiobradorista y no, solo está aglutinando a la gente que grita mucho. Y qué bueno que griten más, que por primera vez va a haber un gobierno que no va a disparar a la gente que grita en las calles, pero también que se organice. Y es que son muy flojos en la oposición, no tocan puerta por puerta, no hablan con la gente, no les gusta hacer trabajo político, estaban acostumbrados a los despachos. Y desde la flojera pues no se puede construir organización popular. Y yo creo que en este momento sin organización popular no se le da la vuelta a un movimiento político tan fuerte.